La palabra de hoy es Juan capítulo 2, versículo 1 a 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Presentamos la alabanza de Coro Shalom y la orquesta Nisi. Cristo en nosotros ha superado. Así que con alegría cantamos: y bienvenido su reino. Sobre el pecado ha conquistado, aleluya, era conquistado. Sobre la muerte victorioso, aleluya, victorioso. Sobre la enfermedad ha triunfado, aleluya, era triunfado. Jesús reina sobre todos. Sobre la enfermedad ha triunfado, aleluya, él ha triunfado. Jesús reina sobre todos. En el nombre de Jesús estamos, por el poder de su sangre. Ahora reclamamos esto: Satanás no tiene autoridad aquí. Los poderes de la oscuridad deben huir, porque Cristo tiene la victoria. Sobre el pecado ha conquistado, aleluya, era conquistado. Sobre la muerte, victorioso. Sobre la enfermedad ha triunfado, aleluya, era triunfado. Sobre el pecado ha conquistado, aleluya, era conquistado. Sobre la enfermedad ha triunfado, aleluya, era triunfado. Jesús reina sobre todos. Jesús reina sobre todos. Jesús reina sobre todos. Jesús reina sobre todos. Tenemos la alabanza especial a cargo del coro Roca Blanca. Este coro se constituye de los estudiantes de primera escuela. Está glorificando por alabanza fuerte y pura. Presenta la alabanza Parque de Diversiones 3. Dan la alabanza felizmente, imaginando el castillo del pastor que ciertamente quiere ir.
Es un lugar tan lleno de gozo y todos los ángeles nos sonríen aquí y nuestro rostro lleno de risa, diversión en el parque de atracción. Es un lugar tan lleno de gozo y todos los ángeles nos sonríen aquí, nuestro corazón lleno de gozo, diversión en el parque de diversión. La montaña rusa gira veloz, el carrusel gira bien rápido y giramos arriba y abajo, todos juntos gritan, hurra, hurra. En arco iris paseamos y volamos en los globos y desde el cielo se puede ver toda la Nueva Jerusalén. Es rebosar de felicidad, se siente el amor del pastor, divertido y bello. Parque de diversiones, su castillo. La montaña rusa gira veloz, el carrusel gira bien rápido y giramos arriba y abajo. Todos juntos gritan, hurra, hurra. En el arco iris paseamos y volamos en los globos y desde el cielo se puede ver toda la Nueva Jerusalén. Es rebosar de felicidad. Globos y desde el cielo se puede ver toda la Nueva Jerusalén. Es rebosar de felicidad. Se siente el amor del pastor, divertido y bello. Parque de diversiones, su castillo. Parque de diversiones de su castillo. 다시 한번 영광 돌려주시겠습니다. Glorifica de nuevo, por favor. Conocí de su amor, del gran amor del Señor. Al sentir su mano en mí, siento el toque del Señor. Al mirar hacia el cielo azul,
y las flores y las estrellas mil que me cuentan la templanza del amor que hay en mi Señor. En la brisa que ya sopla, siento el aliento del Señor. En la hierba o las piedrecillas puedo ver las huellas del Señor. Conocí de su amor, del gran amor del Señor. Al sentir su mano en mí, siento el toque del Señor al llenar mi corazón. El Señor ya está en mí. Le diré a todos los pueblos lo profundo de su gran al llenar mi corazón. El Señor ya está en mí. Le diré a todos los pueblos lo profundo de su gran amor. Lo profundo de su gran amor. En lugar de nuestro pastor principal, el pastor asistente Im Ha-kyung predicará el mensaje. Muchas gracias por la alabanza de Coro de Shalom, la presentación de orquesta Nisi. Y muchas gracias por la alabanza especial de los niños. Amados hermanos, cuando la gente organiza un evento grande o significativo, es importante decidir cuándo o dónde celebrar el evento. Por ejemplo, las familias del novio y la novia establecen la fecha de la boda, teniendo en cuenta muchas situaciones. Una vez que fijan la fecha, tienen que tomar otra decisión importante: el lugar, para que sea un evento tan significativo, que tendrán cuidado en la decisión de la fecha y el lugar. Otro ejemplo es que tuvimos las elecciones generales presidenciales en mayo pasado. Cuando una persona declara su candidatura a presidente, elige el mejor momento. No tendría la conferencia de prensa en cualquier lugar. Escogería el lugar más significativo. Digamos que un reportero de medios de comunicación en el extranjero informa sobre el notable crecimiento económico de Corea del Sur. Si eligiera la naturaleza como fondo, sería bueno tener el río Han sobre su espalda. Debido a que el río Han tiene significado simbólico para el drástico crecimiento de Corea.
sería más eficaz para dar a conocer las imágenes de Corea. Por lo tanto, las elecciones del momento y el lugar apropiado es de gran importancia en la celebración de un evento o realización de una tarea. Amados hermanos, en el pasaje de hoy encontramos que Jesús inició su ministerio público como el Salvador para salvar a toda la humanidad cuando cumplió 30 años. Pero la primera señal que marca el comienzo de su ministerio público no tuvo lugar en la sinagoga o el templo, pero en el banquete de la boda. ¿Por qué es así? ¿Acaso solo visitó un banquete de bodas y se entregó a la petición de María? Los registros del banquete de bodas de Cana marcan el comienzo del ministerio de Jesús y tienen un significado muy significativo. Entonces, ¿qué quiere decir Dios a través de esta parábola del banquete de bodas? El pasaje de hoy es uno de los complicados versículos bíblicos. Cuando comparto con ustedes los profundos significados espirituales que llevan los versos basados en el mensaje de pastor principal predicado en el 2001. Espero que tengan un gran despertar espiritual. Leemos en Juan capítulo 1, verso 14, dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el verbo es de Dios mismo. Y también Hijo de Dios, Jesús. Como Hijo de Dios, Jesús vino a esta tierra tomando la carne del hombre. Él nació de la Virgen María y se preparó para el ministerio del Salvador hasta el 30 años. Hasta el 30. Cuando cumplió 30 años, se embarcó en su ministerio público como el Salvador, que salvará a toda la humanidad. Para ayudarles mejor entendimiento, permítanme explicar la ubicación de Cana, Galilea. Cana se encuentra al noreste de Nazaret, donde Jesús fue criado a unos 8 kilómetros del mar de Galilea. Aquí, Jesús hizo una señal asombrosa, la primera señal de su ministerio público. Él convirtió el agua en vino en el banquete de la boda. Algunas personas malinterpretan este pasaje y piensan que Jesús vino fuera del agua para bendecir una fiesta secular de bodas. Pero debido a que fue el primer señal manifestado en el punto en que terminó su preparación de 30 años y comenzó su ministerio público, debe llevar significados muy especiales. De ninguna manera lo hizo sin sentido. Su presencia en el banquete, el señal de hacer vino fuera del agua, cada palabra que habló a la Virgen María tenía significados particulares. A través de su ministerio público, él enseñó la palabra de Dios, hizo creer a la gente con señales y prodigios que lo acompañaban. Entonces, él redimió a la humanidad de los pecados a través de la crucifixión. Todos estos procesos se llevan en el pasaje de hoy. A diferencia de hoy, hace muchos años atrás, muchas personas de los vecinos se reunieron en las bodas, se complacieron en comer y beber durante toda la noche. Por supuesto, la cultura de la boda varía según el país o la región. Cuando el pastor principal estaba predicando esto, dijo que cuando había una boda en su pueblo, se aseguró de visitar porque había mucha comida servida allí. Había un montón de tortas de arroz, carne, galletas, etc. Debido a que la gente vivía en hambre en ese momento, todo el mundo visitó y disfrutó de las bodas. Cuando la gente se emborrachaba, se maldecían y peleaban entre sí. En el peor de los casos, los invitados llegaron a matar al novio. La gente golpeaba la suela de los pies del novio como una broma. Incluso tal cosa ocurrió. Como nos dijo el pastor principal,
La gente en el banquete de bodas mostraría tales actos de maldad y libertinaje solo por su propia diversión, que incluso causa al novio a morir. A pesar de que esto sucedió por accidente, no es aceptable. Cana en el pasaje de hoy significa el mundo, y el banquete de bodas en Cana representa al mundo en el tiempo final, cuando la gente en comer, en beber. Vemos en Lucas capítulo 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La Biblia describe a la gente empapada en pecados y en maldad en el tiempo final como estar comiendo, bebiendo, casándose y dando en el matrimonio. Hace mucho tiempo, en una boda dejaban que los vecinos o los mendigos y a los vagabundos comieran y bebieran en su patio. Del mismo modo, en el tiempo final, el diablo enemigo engaña a la gente para entregarse al mundo, siguiendo su naturaleza pecaminosa. Aparte de comer, beber y casarse, hay muchas maneras de tomar cosas mundanas como bailar y cantar canciones mundanas. Les hace seguir su lujuria y cometer pecados en lugar de hacer esfuerzos para perseguir la voluntad de Dios. En esos días, la gente tiene peinados raros y desgaste ropa extraña. Por supuesto, cada persona puede seguir las últimas tendencias o tener su propio estilo. Si la gente sigue su lujuria y las cosas mundanas, no se dan cuenta del juicio inminente y terminan en destrucción. Hermanos, entonces, ¿por qué creen que Jesús aceptó la invitación a un banquete de boda tan secular? Jesús vino a esta tierra para dar gloria a Dios solo y traer a mucha gente a la salvación. Por lo tanto, no hay manera de que Jesús realice esta señal para que la gente borracho aún más en el banquete de bodas. Por ejemplo, Dios otorgó gran poder al pastor principal y cada uno de los prodigios manifestados por él lleva la voluntad y la providencia de Dios. Además, los prodigios grandes tienen significados más significativos. Se manifiestan para glorificar a Dios solo y para salvar a la gente. Desde que un nuevo creyente el pastor principal cumplió perfectamente con la palabra. Digamos que los incrédulos están haciendo una fiesta y le piden que haga algunas bebidas alcohólicas para ellos. ¿El pastor concedería su petición solo porque tiene poder? De ninguna manera. Por lo tanto, debe haber la providencia de Dios en la asistencia de Jesús al banquete de bodas seculares y la realización de una señal allí. La visita de Jesús al banquete de bodas mundanas como el Hijo de Dios, que es santo y sin pecado, simboliza el hecho de que Él vino a esta tierra en carne para salvar a los pecadores. A medida que exploramos continuamente el pasaje de hoy, encontraremos qué clase de cosas serán cumplidas por Jesús. A medida que la atmósfera de fiesta alcanzaba su apogeo, como el amo se quedó sin vino, debido a que la boda es un evento de una vez en la vida. Pueden imaginar lo avergonzado que debe haber sido quedó sin vino para servir a los invitados. La Virgen María, que descubrió la situación, vino a Jesús y le notificó que se les acababa el vino. Como mujer que dio a luz a Jesús concebido por el Espíritu Santo, ella lo había observado cerca. Por lo tanto, tenía la convicción de que Jesús proporcionaría una solución de todos modos. Antes de que Jesús realizara esta señal, María ya sabía que Jesús tenía tal poder. Esto nos recuerda que lo que vemos es importante.
Acabo de mencionar que María lo había visto. No solo significa que ella lo vio con los ojos. El haber visto a Jesús también incluye lo que escuchó, sintió, experimentó a través de Jesús. Mientras Jesús estaba creciendo, María vio, escuchó, experimentó como a través de Jesús. Consecuentemente, ella estableció la confianza firme en Jesús. Al verlo, guardar al rey y hacerlo. Siempre guardó en su corazón la providencia de Dios que el ángel le dijo hace mucho tiempo. Hermanos, ¿qué pasa con las obras de poder de Dios manifestadas en esta iglesia? Incluso antes de la fundación de la iglesia, este Padre Dios manifestó numerosas obras de Dios a través del pastor principal. La gente que lo rodeaba ya había sido consciente del poder del pastor. Así que cuando se enfermaron, recibieron su oración y fueron sanados. ¿Qué tipo de obras se desarrollaron en su cumpleaños? Dios ajustó la temperatura al nivel óptimo, que era de 24 grados centígrados. También limpió el polvo fino del aire. Dios hizo como de soplar un viento fuerte desde el noreste a través del poder del pastor principal, despejando la península coreana de polvo amarillo y fino. Sucedió a través del funcionamiento del corazón original del pastor principal. El rango de visibilidad en ese día aumentó de 5 kilómetros a 20 kilómetros. ¡Qué maravillosa! En ese día, el pastor no solo despejó al aire, sino que limpió y refrescó nuestros corazones. Permítanme presentar algunos testimonios después del cumpleaños del pastor principal de los miembros. Primeramente, Kang Chang-bun, como el líder de celular, su cadera se retorció a los 17 años. Su difícil situación financiera le impidió recibir tratamiento médico. Aunque quería curarla, no podía permitirse el lujo de recibir una cirugía, lo cual era demasiado caro para ella. Aunque eso le causaba molestar, no pudo evitar soportarlo. El 20 de mayo, ella cayó en baño, pero en el momento en que cayó, la articulación de la cadera entró de nuevo en su lugar original. Ahora puede moverse libremente la cadera. Ella se cayó como así. Se dañaría bastante, ella pensaba. Sin embargo, como la articulación de la cadera se hizo en su lugar original. Otro testimonio. El día de cumpleaños del pastor principal, ella escribió el nombre de su marido en el sobre la oferta. Al día siguiente, su esposo estaba protegido de un accidente que amenazaba su vida. De vuelta al punto, así como la gente alrededor del pastor sabía que tenía poder. Incluso antes de la fundación de esta iglesia, no hay duda de que María sabía que Jesús tenía poder. Este testimonio se continuó de un miembro. Su esposo. Su esposa estaba trabajando en el lugar de construcción. Ese tiempo, un montón de cosas. Al caer, su esposo inmediatamente podía evitar. Por eso, su esposo, aunque él era no creyente, fue protegido en el espacio del pastor principal. Su esposo confesó como así. Amén. El pasado viernes hemos visto Manmin Magazine de los testimonios de los miembros. Como un miembro
Un miembro cuando estaba trabajando en lugar de construcción, había una situación muy arriesgada, pero en el espacio del pasto principal, como él también fue protegido de las cosas pesadas. Dios Padre siempre nos ha protegido, de vuelto al punto, así como la gente alrededor del pastor sabía que tenía poder incluso antes de la fundación de esta iglesia. No hay duda de que María sabía que Jesús tenía poder. Jesús no nació por la unión de María y su esposo José. Él es el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Es por eso que Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes que ver eso conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Jesús lo llamó mujer, no madre. Incluso antes de esto, la Virgen María ya sabía quién era Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, lo acompañó a Jerusalén, pero en su camino de regreso, María y José no pudieron encontrar a Jesús. Pensaba que Jesús los seguían. José y María regresaron para encontrar a Jesús. Después de viaje de 3 días de regreso a Jerusalén, descubrieron a Jesús en el templo. Jesús entonces habló con José y María en Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A los 12 años, Jesús notificó a José y María de quién era, así como se dice en Lucas capítulo 2, versículo 51. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella ya ha sabido quién era Jesús. En el pasaje, Jesús le dijo a María, mujer, mi hora aún no ha llegado. Él la llamó mujer. Físicamente, María fue su madre, quien lo dio a luz como madre y lo crió, pero como hijo unigénito de Dios. Él no llamó a María madre, María madre. Entonces, ¿por qué la llamó mujer? Es porque él no tenía otro modo de llamarla. En Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es un hombre para que mienta. Jesús, que originalmente era uno con Dios, no habló de manera falsa. No podía llamarla hermana también. Por lo tanto, no tenía otra opción que llamar a María. Podía decir, mis ovejas o mi hija. Podemos encontrar que esa expresión de mujer era la más apropiada para llamarla. Si hubiese habido título como diaconisa o diaconisa mayor, la habría llamado así, pero en ese entonces no había tales títulos. En Juan capítulo 2, versículos 1, 3, 5, María es referida como madre. En el punto de Juan, que escribió este libro. Esto es porque ella era la madre de Jesús desde el punto de vista de Juan. Pero en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar ningún verso donde Jesús llamó a María madre. Incluso cuando él expiró su último en la cruz, él llamó a su mujer en Juan capítulo 19, 26. Entonces, en el versículo siguiente, él dijo, mirad vuestra madre, confiando a María a Juan. Porque dijo, he aquí tu madre. Ella había estado con Jesús desde que le dio a luz, pero al verlo morir de muerte en la cruz, cuán triste y angustiada debido a estar. Por lo tanto, Jesús le estaba pidiendo a Juan que sirviera a María como su propia madre. Conociendo los significados espirituales, sabemos por qué él no llamó a madre, sino a mujer. Pero es lamentablemente
Pero es lamentable que en algún lugar se le conozca como la Santa Madre. Es totalmente incorrecto llamarlo a Santa Madre. Afortunadamente podemos discernir tales cosas en la verdad. En los versículos podemos comprobar que Jesús no se comportó irrespetuosamente hacia María, pero la trató educadamente como una mujer. Cuando Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes eso que ver conmigo? Él quiso decir que él no tenía nada que ver con la gente mundana que se complacía en comer y beber. Él entonces dijo, mi hora aún no ha llegado, lo que significa que el tiempo para que él completa la providencia de la salvación en la cruz no había llegado aún. Es decir, que el tiempo para que él sea crucificado y derrame su sangre no había venido. Todo el ministerio público de Jesús está incrustado en el pasaje de hoy. Desde sus comienzos, el banquete de bodas en Cana hasta su fin. Su derramada sangre preciosa en la cruz está incrustado en el primer señal. Cuando llegó el momento de llevar la cruz, dijo en Marcos capítulo 14, versículo 4:1. Dormid ya, descansa, basta. La hora ha venido, y aquí el hombre, Hijo del Hombre, es entregado en mano de los pecadores. When Jesus was at the wedding banquet, it was not time for him to carry the cross. This is what he meant. Knowing that God desired time, Como en la banquete de bodas, no es un lugar para crucificar en la cruz. in the providence of human cultivation. Así como Jesús acepta la invitación del banquete de bodas en el momento adecuado, Jesús sería arrestado y sufriría en el momento adecuado. Pero en este momento, cuando Jesús estaba en el banquete de bodas, no era hora de que él llevara la cruz. Esto es lo que quiso decir. Permítanme recordarles brevemente que hay un tiempo para todo en la providencia de la cultivación humana. El primer hombre, que Adán, se ha creado a imagen de Dios, vivió sin preocupación en el jardín de Edén. Pero después de cometer el pecado de desobediencia, fue expulsado del jardín en esta tierra. Así empezó el cultivo humano. Génesis capítulo 3, versículo 33 dice: Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Este es el punto donde comenzó la cultivación humana. Desde el punto hasta el nacimiento de Abraham abarca 2000 años. Y desde el punto de nacimiento de Abraham hasta que el nacimiento de Jesús abarca 2000 años. Ahora que estamos en el año 2017, podemos decir que el cultivo humano de casi 6000 años está casi terminando. La era del calendario se basa en el nacimiento de Jesús. Considering the fact that there are AD antes de Cristo calculations in numbering the years, we should always stay awake. y We are now living DC después de Cristo se dividió en calendario. Tenemos que saber que puede haber habido errores de cálculo en la calculación de los años. Por lo tanto, siempre debemos permanecer despiertos espiritualmente. Ahora vivimos en el punto final de la cultivación humana. El Padre Dios estableció la Iglesia Manmin Central y trabaja precisamente de acuerdo a su calendario, a su providencia. Por lo tanto, hay tiempo. Cuando cumplamos plenamente la misión mundial y la construcción del gran santuario, según el tiempo designado por Dios, todo se hace precisamente sin error. En obediencia de la orden del Padre Dios, nuestro pastor principal estableció esta iglesia el 25 de julio de 1982, cuando el sol estaba ardiendo. Luego, el 10 de octubre, ofreció el servicio de la fundación. Hubo tiempo en que trabajamos para la evangelización de Corea del Sur, el norte, tiempo que nos embarcamos en la misión mundial. Ha habido un flujo especial de espíritu que comenzó en 2010. Nuestra iglesia también se embarcó en la primera misión mundial después de superar las 3 pruebas. Además, el pastor principal llevó a cabo el ministerio de 777 días en Israel durante 3 años.
comenzó su ministerio de 3 años en la iglesia de Espíritu de Vida en Nazaret, donde Jesús fue criado. Esto nunca es una coincidencia. En septiembre de 2009 dirigió una gran cruzada unida en el CPI en Jerusalén, el corazón de Israel. Padre Dios declaró que la segunda misión mundial de la UNDA se llevará a cabo a escala continental. Su palabra se cumplirá sin falta. La tercera etapa del despegue, la construcción del santuario de Canaán y el gran santuario se realizarán en la providencia de Dios Padre. Por lo tanto, debemos hacer las cosas no en un momento aparentemente bueno a nuestros ojos, sino seguir un tiempo deseado por Dios. En el versículo 4, Jesús dijo, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? en un sentido espiritual, quiere decir que no tiene nada que ver con el libertinaje mundano. Con su palabra en mente, con su palabra, como así, tampoco debemos tener nada que ver con el libertinaje mundano como lo hizo Jesús. Ustedes, como escuchan a la gente en su lugar de trabajo, escuela, hablando de alimentos, como una comida rica y tendencias mundanas, con mucho interés en su apariencia, hablan de tener cirugía plástica, etc. Pero si se unen a ellos para perseguir la lujuria y una vida de libertinaje, no sería sabio. Encontramos en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así, debemos guardar nuestros corazones contra el mundo y mirar hacia lo alto y avanzar vigorosamente hacia Nueva Jerusalén. A pesar de que Jesús respondió, ¿qué tiene eso que ver conmigo?, María todavía tenía convicción. No hizo esa petición para permitir que la gente comiera y bebiera, pero fue para ayudar al turbulente maestro en el banquete. Tenía fe en que Jesús haría algo por ellos. Por lo tanto, ella no se sintió ofendida y desalentada por la respuesta de Jesús, pero creo que ya había recibido lo que había pedido y ordenó a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les pidiera que hicieran. Cuando María mostró su fe hasta el final, Jesús le concedió que le pidiera que mostrase el prodigio. Había 6 tinajas de piedra en el lugar del banquete. Jesús ordenó a los siervos que llenaran las ollas con agua y saca un poco de agua y llévala al encargado. Los sirvientes traían el mero de agua que se había convertido en vino de buena calidad. Hermanos, analizamos cada palabra del pasaje. En primer lugar, ¿por qué se dice específicamente tinajas de piedra? Una persona diría, dame una tinaja de agua. No necesariamente diría, dame una mina de piedra o una mina de agua china. Pero en el versículo se refiere específicamente a los tinajes de piedra. También podría haber sido registrado allí, eran varios tinajes. Pero la Biblia dice específicamente que había 6 cántaros de piedra. Como el borde de una tinaje tiene como un cuello de olla, pudieron llenarlas hasta el borde. Las llenaron casi al tope sin derramar nada. Por consiguiente, llenar las 6 tinajas de piedra hasta el borde simboliza la cultivación humana por 6,000 años. También se puede ver que hay un poco de espacio más en el borde. Esto simboliza los 7 años de la gran tribulación que vendrán después de los 6,000 años de cultivación humana. Cuando los sirvientes llenaron las 6 tinajas hasta el borde, Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando los sirvientes obedecieron a Jesús, tomaron un poco de agua de las tinajas. Y ahora el agua estaba lista para ser cambiada en vino de buena calidad.
The water pots being filled with the water signifies Aquí, aquí las tinajas de piedras, fill the 6,000 years se ha hecho los piedras. Por lo tanto, turned into no será after tasting the wine, the head waiter said rompido fácilmente. the wine first. And when the people have drunk it, Era como una roca, you have kept it una firme. until now. Cuando el maestresale probó el agua hecho vino sin saber el de dónde era, llamó al esposo. El verso dice, I reminded you that Jesus didn't make wine to get people drunk more heavily and fall into debauchery. When senior pastor preached this message, he said that when Jesus turned water into wine, he let there be no todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferir, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. The wine was made to be like Primero, el agua simboliza la palabra de Dios y más específicamente se refiere al cuerpo de Jesús, que es la palabra de Dios, que abajo a esta tierra en un cuerpo humano. El vino simboliza la sangre preciosa de Jesús que redime a la humanidad de sus pecados. water signifies the body of Jesus Christ, who was the Word itself and became flesh to dwell among us. We read in John Por consiguiente, el significado espiritual de agua cambiado en vino, permitiendo que las personas bebieron, significa Jesús. springing up to eternal life. The water springing up to eternal life is Juan capítulo 4, verso 14. Mas si el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. that saved all sinners. Por consiguiente, el significado espiritual de agua cambiando en vino y permitiendo que las personas bebieran significa Jesús. Derramaría su sangre preciosa en el momento apropiado y que redimiría a toda la humanidad de sus pecados. Así como fue a la boda de Caná en Galilea, así descendió a la gloria celestial este mundo, gobernado por el enemigo diablo Satanás. Así como cambió el agua en vino, así dio su cuerpo y derramó toda su sangre. The head waiter called the wine good. Aquellos que creen en este hecho serán perdonados de sus pecados y recibirán la salvación. También, así como aquellos que tomaron el vino nuevo hecho de agua se regocijaron, aquellos que son perdonados de sus pecados por la sangre del Señor se regocijarán y serán felices en el corazón. Tendrán esperanzas sobreabundantes por el reino celestial. Sweet water incessantly springs up at Muhammad Church. Aunque pasen por caminos estrechos, no los verán difíciles hasta que finalmente su espíritu sea salvo, como resultado de su fe. It's continuous. Nuestro pastor principal, a través de su poder, convirtió el agua, As the water of life, giving life to anyone who drinks it. agua sin potable a agua potable. Diseases, forming of beautiful creases on the eyelids. After tens of thousands of dying chicks were fed with warm sweet water, Y el agua dulce, agua milagrosa Muan, sirve como el agua de la vida, dando vida a cualquiera que la bebe. Produce obras como la limpieza de la piel, la curación de todo tipo de enfermedades, la formación de arrugas hermosas en los ojos. Después de que docenas de miles de pollitos moribundos fueron alimentados con el agua dulce de Muan, todos revivieron. Lo mismo ocurrió con las abejas melíferas. Se arregla las máquinas rotas. Sirve como el agua de la vida que nos da la vida. El agua solía ser tan salada y no potable, puesto que se transformó en agua dulce por el poder del pastor principal. Hemos experimentado ese tipo de trabajo. Todo esto es real. the seawater of one was changed into sweet water. Esto es una señal que Dios Padre nos permitió. Juan capítulo 4, versículo 48 dice: Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales prodigios, no creeréis. Seeing various signs and wonders through the shepherd, we could grow spiritually. viendo varias señales y prodigios por medio del pastor principal,
tenemos que crecer espiritualmente y entrar en espíritu completo. Con Dios nada es imposible. De vuelta al punto, la visita de Jesús al banquete de bodas en Cana representa su venida hacia este mundo, donde el diablo enemigo tiene autoridad, así como convirtió vino al agua, se entregó a sí mismo y derramó su sangre por nosotros. A través de esto, todo aquel que cree en esto hecho es perdonado de sus pecados y alcanza la salvación. Los que estaban en el banquete se regocijaron con el vino nuevo. Del mismo modo, aquellos que han sido perdonados de sus pecados son felices y gozosos desde el fondo de sus corazones. Están llenos de esperanza para el cielo. Ellos caminan felices con el Señor y no consideran este camino estrecho como pesado. Así como el agua nos limpia de todo tipo de suciedad, ellos rechazan los pecados con la palabra de Dios. A su vez se convierten en espíritu completo. Así Jesús perdona los pecados de la humanidad y nos guiará al cielo. A través de su primera señal, Jesús manifiesta la providencia de Dios, el lugar lleno de alegría y gracias. Juan capítulo 2, versículo 11 dice: Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Hasta entonces, Jesús ya les había mostrado abundantes evidencias por las cuales podían creer. Por el poder de Dios, abrió los ojos de los ciegos, hizo hablar a los mudos. Sin embargo, la gente todavía no podía creer y le pidió una señal. A pesar de haber visto y oído hablar de muchas obras, no podían creer, pidiéndole que las volviera a mostrar. Por ejemplo, Judas Iscariote fue testigo de Jesús como uno de los discípulos. Como Jesús manifestando señales mientras lo seguía cerca por 3 años. Sin embargo, no podía creer en él, sino traicionó. Es lo mismo hoy en día. A pesar de ver las numerosas obras de Dios, algunas personas aún cometen el mal y juzgan y condenan sus obras. En respuesta, Jesús les dio en Mateo capítulo 12, capítulo 39, 40. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estaba Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. El profeta Jonás desobedeció el mandato de Dios de ir a Nínive y huir a Tarsis. En su camino fue tragado por un monstruo marino, gran pez. Cuando se arrepintió y rogó a Dios, este gran pez lo vomitó en una tierra seca y sobrevivió. Así como Jonás fue confinado debido a su pecado de desobediencia, Jesús llevó la cruz por el pecado de la humanidad y luego resucitó en 3 días. Así, doesn't mean that they believed right after Jesus made wine out of water. This sign is the connotation of Jesús being molded until his crucifixion. Luego de la crucifixión bajó al sepulcro superior y se quedó por 3 días y luego revivir. El significado verdadero es: no se le dará ninguna señal sino la señal de Jonás el profeta. Además, Jesús convirtió el agua al vino en Cana, que tiene el mismo significado que la señal de Jonás. El versículo dice: sus discípulos creyeron en él. No significa que ellos creerán después que Jesús hizo vino fuera del agua. Para reformular, Jesús se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la resurrección. Solo después de que sus discípulos vieron su gloria podrían poseer verdadera fe. Durante su ministerio público, Jesús enseñó a sus discípulos con la verdad y les dijo cómo moriría y resucitaría. Pero
Pero los discípulos guardaban lo que oían como conocimiento. Ellos no creyeron. Incluso cuando Jesús resucitado llegó ante ellos, inicialmente ellos no creyeron. Si hubieran creído, no habrían estado aterrorizados y se habrían escondido cuando Jesús llevaba la cruz. Después de que Jesús murió en la cruz, supusieron que todo había terminado, diciendo, no tenemos nada que hacer ahora, vamos a pescar. Esto demuestra su desconfianza. Por lo tanto, incluso cuando las mujeres reportaron la resurrección de Jesús a ellos, se negaron a creer. Lo dudaban. Además, Tomás insistentemente dijo que no creería a menos que pusiera su dedo en el lugar de los clavos y pusiera su mano en su costado. Él no creería. Por lo tanto, el versículo significa solo después de que nuestro Señor rompió la autoridad de muerte, resucitó en 3 días, los discípulos creyeron. El versículo sugiere cómo los discípulos de Jesús serían cambiados cuando Jesús resucitara y revelara gloria como la señal del profeta Jonás. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la providencia de Dios, Jesús sufrió la crucifixión, resucitó, convirtiéndose en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos vieron esta gloria, este milagro de la resurrección. Solo entonces podrían tener verdadera fe. Y ellos podían comprender y creer lo que Jesús dijo anteriormente. Aunque escucharon sus palabras, no pudieron creerlas por completo, pero viendo su resurrección con sus propios ojos, comenzaron a creer. Anteriormente huían de los perseguidores porque temían por sus vidas, pero después de haber presenciado la resurrección del Señor, no escatimaron sus vidas, sino mostraron fe. Incluso Pedro, que negó a Jesús, murió como un mártir al ser crucificado al revés, por causa de su nombre. La mayoría de los discípulos murió mártir. Permítanme darles como la conclusión del mensaje. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas en esta tierra? Algunos dicen que comen para sobrevivir o sobreviven para comer, pero nuestro propósito de la vida no es comer y beber, divertimos. Efesios dice: Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de espíritu. Durante nuestra breve vida en la tierra, debemos evitar que sigamos el mundo y nuestra concupiscencia, sino que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Incluso mientras vivimos con incrédulos, como no creyentes, no debemos asimilar a su manera de oscuridad, sino convertirnos en la luz y sal en este mundo. Al hacerlo, podemos hacer que incluso los no creyentes participen en la gracia de la salvación y se regocijan bebiendo el vino nuevo hecho por nuestro Señor. Espero que todos ustedes se regocijen con el vino nuevo hecho por nuestro Señor y solo miren a las cosas de arriba. Les exhorto a que se hagan dignos como hijos de Dios, no tomando las cosas de la tierra. Esperemos que ustedes se preparan para la conferencia para los líderes, que se realizará en los primeros días del mes de julio.
con ángeles y con ello hicieron un gran crecimiento espiritual. Ruego en el nombre de nuestro Señor que todos ustedes participen en la gloria de la Nueva Jerusalén el día en que regrese el Señor nuestro novio. Oremos juntos meditando este mensaje. 참으로 난해하다 말씀하셨습니다. 그러나 사랑하는 목자님이 무수한 금식과 기도로 이 난해한 말씀을 이해하기 쉽게 풀어주셨습니다. 얼마나 감사한지요. 이해하지 못하면 온갖 오류가 생길 수 있는 말씀입니다. 그러니 우리 성도님들은 잘 이해하고 양심 삼게 도와주옵소서. 물로 포도주를 만드신 것은 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수님께서 때가 되면 십자가에서 보혈을 흘려주셔서 저희들을 구원해 주실 것을 말씀드렸습니다. 우리를 위해서 보혈을 흘려주신 주님 사랑에 감사하며 더욱 뜨겁게 새로 삶을 향하여 달려가게 하옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 환자 기도를 Now it's time to 드리겠습니다. choose to 영상을 pray for the sick. 통해서 당자님 If you have any sick parts, please lay your hands on your sick parts. If you don't have any sick parts, please lay Recibamos la oración with your heart's desire. para los enfermos por medio del video. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer, echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimiento. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido, célula. Y oro del nombre de Jesucristo, al enemigo diablo Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, toda debilidad, fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, arteritis, hernia, los discos de la columna sean sanadas, hechas nuevas, que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de energía desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no puedan tener hijos, restaura los huesos rotos, haz perfecta, nueva, toda parte quemada de los cuerpos, limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera, que todo espíritu maligno salga, oro del hombro de Cristo, enemigo diablo Satanás, a toda potestad del aire fuera, que todas sus huestes también se vayan fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti, fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, haz clamor a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro del fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como un fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida, en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos, nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento, que sean llenos de Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas.
Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.